podría estar formado, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay algún tipo de alteración en esa estructura, por ejemplo, no se desarrolló bien el corazón y hay una comunicación de los dos ventrículos, o sea, ¿qué es? Un CIV o una comunicación interventricular. Esa comunicación interventricular puede producir un compromiso funcional. Quiere decir que el corazón pueda que funcione adecuadamente, pero no va a abastecer los requerimientos de oxigenación que necesita el cuerpo de recién nacido, ¿no es cierto? 2 a 4% de las malformaciones son congénitas, y esto básicamente porque el periodo de organogénesis, ¿en qué tiempo, en qué proceso se da? Más o menos hasta la 8ª semana de vida, que es el segundo, tercer mes. Segundo mes un poquito más. Hasta el segundo mes es que puede haber alguna falla en la formación del corazón, ¿ok? Después del segundo mes, como ha quedado desarrollado, es difícil que haya alguna falla en el corazón propiamente dicho. Sí, por favor. Entonces, 30% de estas cardiopatías son cardiopatías congénitas, y fíjense que las más comunes son la CIV o comunicación interventricular. Y las alteraciones en el desarrollo embrionario del corazón más o menos entre la 3ª y 10ª semana de gestación. Si la mujer no sé, está expuesto a algún medicamento, droga o algo en este tiempo de gestación, puede producir alteraciones cardíacas. Es una posibilidad. De causa desconocida tenemos muchos, ¿no? Puede ser 80-85 genético, anomalías cromosómicas un 10 a 20%, factores ambientales un 2-3%. Por ejemplo, en las anomalías cromosómicas, los niños que tienen síndrome de Down, por lo general, pueden tener cardiopatía asociada. No siempre, pero pueden tener. Por eso es muy común los niños con síndrome de Down con CIA, con CIV, PSA, PCB, lo que sea, ¿cierto? Factores ambientales relacionados con la causación de cardiopatías congénitas dentro de los fármacos. Las mujeres que están expuestas a la trimethadiona, al ácido retinoico. Es muy común, por ejemplo, ver que a veces los dermatólogos indican ácido retinoico para el acné severo. Muchas mujeres, o como también varones, les indica el consumo de ácido retinoico por el acné severo que tienen. Es un acné grave, con nódulos, etc., ¿no? Ya han usado tetraciclinas, no les ha ido bien, han usado más antibióticos, no les va bien. Entonces, ¿qué usan? Ácido retinoico. Y el ácido retinoico es un medicamento que puede producir alteraciones genéticas o congénitas en el recién nacido. Dentro de ellas, algunas cardiopatías. Puede haber otro tipo de alteraciones, ¿ok? Entonces, el dermatólogo le dice a la mujer, ¿no? Si es una mujer en edad fértil, se le aconseja que en ese momento, en ese proceso del consumo de este medicamento, no debería embarazarse, no debería exponerse a un embarazo. Consumo de litio, alcohol, hidantoínas, hormonas sexuales, entre otros, ¿no? O que esté expuesto, digamos, a algunos virus, como por ejemplo el virus de la rubiola, entre otros. Si están expuestos al virus de la rubiola en este periodo gestacional, puede producir alteraciones congénitas o cromosómicas o lo que pueda producir. Agentes físicos, como por ejemplo radiaciones, que esté expuesta a radiaciones, a procedimientos, entre otros, ¿no? Que esté expuesta a hipoxia. Agentes maternos como diabetes, enfermedad de colágeno, fenilcetonuria y otros, como los que vemos. Todas esas son causas de producir algún tipo de trastorno, patología cardíaca. Si quisiéramos clasificar estas cardiopatías congénitas, podemos clasificar en aquellas cardiopatías que tienen un shunt de izquierda a derecha. ¿Por qué de izquierda a derecha? ¿Por qué no derecha a izquierda? ¿Alguien puede decir? ¿Por qué de izquierda a derecha? ¿Por qué no de derecha a izquierda? ¿Qué? Las cámaras izquierdas son cámaras de presión, las cámaras derechas son cámaras de volumen, y el flujo el líquido va a ir de mayor presión a un sitio de menor presión. Por eso es que siempre va a ir de izquierda a derecha. ¿Entienden? A la aurícula derecha y al ventrículo derecho llega la sangre con más presión. A la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo llega sangre con más presión. Aurícula y ventrículo derecho, más volumen. Nada más. Entonces, cuando ese shunt de izquierda a derecha, dentro de las patologías tenemos la comunicación interauricular. Es esa unión, ¿no? Puede haber
Puede ser pequeñita, regular, puede ser grande, la unión comunicación interauricular, que puede producir en algunos casos alteraciones hemodinámicas. Y en otros casos no se nota. El paciente nunca se dio cuenta que tenía un CIA porque era pequeñísimo. Es más, se murió y se murió de otra causa, pero nunca de un CIA, porque nunca se ha detectado. Puede ser, ¿no es cierto? En los casos de C y B pasa lo mismo, pero a nivel ventricular. Y la persistencia del ductus arterioso, que es el más común, ¿no? En estas patologías. Dentro de estas patologías de shunt de izquierda a derecha, las más comunes son esas tres: CIA, C y B y la persistencia del ductus arterioso. Dentro de las obstructivas, todo lo que decimos obstructiva es porque hay un mal cierre de las válvulas, entre otros, ¿no? Digamos, estenosis, puede ser ahí aparece la estenosis pulmonar, estenosis aórtica y coartación de aorta. En las cardiopatías cianóticas, las cianóticas son las que va a haber una hipoxigenación. Acá el paciente va a tener una hipoxia. Estas de acá arriba, las de izquierda a derecha, por lo general no son cianóticas, son acianóticas. Entonces, si yo dijera cardiopatías acianóticas, sería C y B, PCA, ¿no es cierto? Cardiopatías cianóticas, acá sí tenemos aquellas en las que hay alteraciones de las estructuras grandes del corazón, como por ejemplo tetralogía de Fallot, transposición de grandes vasos, atresia tricuspidia, entre otras. Patologías o cardiopatías que tengan flujo pulmonar aumentado, como el CIA, C y B, ductus arterioso persistente, transposición, ventrículo único y atresia pulmonar sin comunicación interventricular. Y patologías que tengan flujo pulmonar disminuido, estenosis aórtica, coartación de aorta, tetralogía de Fallot, atresia tricuspidia y ventrículo derecho hipoplásico. Por ejemplo, nosotros en el servicio tenemos ahora un niño que lo cuando nos pasa la visita médica, es un niño que tiene una aurícula única con un ventrículo derecho dilatado, por ejemplo, ¿no? Y aparte tiene su persistencia del conducto arterioso. Este tipo de patologías cardíacas en realidad tienen mal pronóstico. ¿Cómo podría solucionar yo una aurícula única? Es fácil cuando hay una comunicación interauricular porque cierro la comunicación. Por diferentes mecanismos hago una trabita y cierro la comunicación. Pero ¿qué pasa si tengo una sola cavidad, una sola aurícula? ¿Hay forma de hacer un tabique, una desviación o separar? Quizás de acá a unos años, ¿no? O por lo menos nosotros en nuestro país todavía no tenemos esa tecnología. A pesar de que tenemos el Instituto Nacional del Corazón, pero todavía no hacen ese tipo de cirugías. Entonces, de por sí, el tratamiento de esta pequeña va a ser un tratamiento de sostén, de soporte, de mantenimiento. Nunca va a ser un tratamiento curativo. En cambio, cuando el paciente tiene una persistencia del conducto arterioso, por ejemplo, ¿qué hacen? Entran por cateterismo y cierran ese conducto, lo clampan, como una grapa. Lo clampan. Se acabó. Inmediatamente el flujo vascular se resuelve y el paciente deja de tener soplo, deja de tener alteración hemodinámica, satura mejor, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces, en esos casos son procedimientos que pueden ser curativos, ¿no? Para este tipo de enfermedades. Hablando de las más comunes, vamos a hablar de la comunicación interventricular, o sea, la comunicación que va a haber entre ambos ventrículos, ¿no? Entonces, vamos a ver que esta es una lesión en la cual el tabique interventricular permite la comunicación entre los dos ventrículos. Y se puede clasificar de acuerdo al septo interventricular, que se divide en 4 porciones. Este septo interventricular tiene porción membranosa, trabecular, tracto de entrada y tracto de salida. Los cardiólogos, cuando te hacen un ecocardio, te van a decir ahí un C y B membranoso, que significa que está en la parte interventricular, en la zona membranosa. No sé, pues imagínate, 0.2 centímetros, 0.2 milímetros, no lo sé, se me ocurre. Entonces, eso es lo que hace, ¿no? Se supone que cuando viene la sangre, digamos, por la vena cava superior o inferior, para que salga por la pulmonar, al ver este tabique, ¿qué va a pasar? Va a pasar que el volumen de sangre que esté en el ventrículo izquierdo pase pues, de izquierda a derecha. Haya un flujo sanguíneo anormal que va a producir que la sangre pase del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. ¿Y eso qué puede? Puede congestionar, porque este ventrículo derecho, ¿a dónde se va a ir? Por la pulmonar hacia el pulmón. ¿Y qué va a producir en el pulmón? Congestión pulmonar. En cardiología,
Cuando hay un problema cardíaco siempre va a estar relacionado a un problema pulmonar, tiene que haber sobrecarga pulmonar, ¿me entienden? Porque el corazón trabaja con el pulmón, pues, fíjense, ¿no? De acá sale a la pulmonar y la pulmonar se congestiona, se llena, etc. No tiene la capacidad suficiente para poder desarrollar y produce congestión pulmonar. En el caso de los niños, en los pediátricos, cuando tenemos, por ejemplo, este tipo de congestión, ¿qué pasa en el pulmón del bebé? El pulmón del bebé se ve como manchas blancas. ¿Qué significa? Que está sobrecargado de volumen. Y ese niño con sobrecarga de volumen es un niño que tiene dificultad para respirar, tiene dificultad para desarrollar. ¿Cuál es el tratamiento? Bajar el volumen. ¿Cómo bajamos el volumen a esos niños del pulmón? ¿Cómo le bajan? Diuréticos. Con diuréticos. Por eso dentro del tratamiento de los niños cardiópatas siempre está la furosemida. Ustedes van a ver todo cardiópata, pequeño niño con cardiopatía, ¿qué le indica? Furosemida, para bajar el volumen, disminuir la volemia, ¿ok? Eso es importante, ¿ok? Entonces el CIB se produce entre un 20 y 25%, tiene una incidencia de 25 a 50 casos por cada 1000 nacidos vivos. No es tan rara, es bastante frecuente. En la clínica va a depender del tamaño de la comunicación, pues, no es lo mismo un CIB de 0.1 milímetro a un CIB de 3 centímetros, ¿no es cierto? ¿O sí? Es diferente, porque si es un CIB o una comunicación mínima, también la alteración hemodinámica puede ser mínima, pero si es un CIB grande, considerable, puede producir alteración hemodinámica. Entonces, dice acá, depende del tamaño y el compromiso de las resistencias pulmonares, de las infecciones pulmonares a repetición y el retardo pondoestatural. Muchos niños que tienen este tipo de cardiopatías no crecen como debe de crecer, no desarrollan como deben de desarrollar. Tienen deficiencias tanto en crecimiento y en desarrollo. Hacen lo que se llama hipertensión pulmonar severa, con shunt de derecha a izquierda, produciendo un soplo diastólico de insuficiencia pulmonar. Los cardiólogos saben, ¿no? Foco de la pulmonar, foco aórtico, ¿no es cierto? A nivel de los espacios intervertebral, intercostales, segundo, tercero, cuarto, etc. Ya se ve también pocos cardiólogos que tengan ese dominio clínico semiológico, ¿no? Ya no es como antes. Antes, cuando no había tantos exámenes, el cardiólogo tenía que escuchar decir un soplo en foco mitral. Acá un soplo mitral. Un soplo en foco aórtico, foco pulmonar, ¿sí o no? Pulso bisferens, que decía, pulsos diferenciados, disminución del flujo a nivel, etc. Ahora, ¿qué hacen los cardiólogos? Todo es ecocardio. Ya van al ecocardio. Ya está bien, hacen la parte clínica, pero el ecocardio les ayuda en qué? En que hacen ya su diagnóstico estructural. Ya si el ecocardio dice tiene un ductus, un shunt, tiene una PCA, ¿qué vas a hacer? Ya está, se acabó, ya no hay más que agregar. A veces ese CIB, cuando es por ejemplo muy considerable, puede producir falla cardíaca, disnea, diaforesis, cansancio con la alimentación, hepatomegalia y estatores. Cuando ustedes vean un paciente pediátrico cardiópata en descompensación, ¿cómo creen que lo van a ver? ¿Que se agarra su pecho así? No, ¿no es cierto? Un cardiópata en descompensación en pediatría es un niño pálido, o sea, está pálido, diaforético, empieza a tener sudoración y transpiración fría, pálido, hiporéxico, no quiere comer, no quiere lactar, desatura, está irritado, fastidiado, no lacta. Ese es un niño cardiópata. ¿Sí? Eso es característico. Entonces, cuando ustedes vean un niño con esas características, tienen alteración, puede ser del sensorio porque está irritable, alteración de la piel porque está pálido, o sea, tiene alteración del triángulo de evaluación pediátrica. Es un paciente que necesita tratamiento inmediato. Si no le descongestionas, si no le das la medicación que corresponde, ese niño se puede morir. En el recién nacido a término puede ser asintomático, en los pretérminos puede haber falla cardíaca severa. A la auscultación cardíaca, soplos o los históricos en el tercer cuarto espacio intercostal, irradiado en banda, con mayor tamaño, menor intensidad de soplo, puede haber reforzamiento de R2, hay un aumento de las presiones pulmonares, etcétera, etcétera. Eso desde el punto de vista cardiológico. Y en los exámenes que pedimos a los pacientes cardiópatas, ¿qué exámenes le pedimos? Electrocardiograma. El electrocardiograma es bastante importante y útil también para nosotros, porque nos puede hablar de defectos que son desde pequeños hasta normales,
defectos grandes, pepicudas pulmonares, aumento del ventrículo izquierdo o biventricular con desviación del eje hacia la izquierda. Miren, yo creo que todo estudiante de medicina debería salir de cardiología sabiendo leer un electrocardiograma, mínimamente. Ya no te pido que me leas a un nivel de cardiólogo, pero por lo menos reconoce que algo está mal. No sé, pues de una pepicuda, fíjate los complejos, ¿no es cierto? Fíjate si es un electrocardiograma de un flúter sistólico, de una fibrilación auricular, una fibrilación ventricular. Esas cosas es el curso de cardiología para ustedes, ¿no es cierto? Los ventiladores mecánicos, por ejemplo, y en cualquier sala, ya sea de adultos o de niños, tienen pues sus ondas electrocardiográficas o EKG. Entonces el paciente está con sus chupones y se está midiendo el EKG en todo momento, ¿no? Por eso cuando el niño hace paro, el corazón deja de latir y hacen como las películas, ti, 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 ¿no? Y la máquina suena todavía porque la máquina tiene una alarma y suena, bla, 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 la enfermera se da cuenta, doctor, hay un paro, entonces viene el médico y le hace la reanimación correspondiente. Es importante. La radiografía de tórax, en la radiografía de tórax a veces los defectos pequeños no se pueden notar. Digamos un CIA, un CIB se podría ver por radiografía de tórax. En radiografía de tórax lo que podríamos ver es, por ejemplo, no tanto el defecto de la comunicación interauricular o interventricular, pero sí puedo ver en una radiografía el tamaño del ventrículo. Puedo ver un ventrículo derecho dilatado, grande, o un ventrículo izquierdo dilatado o grande, por la disposición del corazón, ¿no es cierto? Normalmente, ¿qué disposición tiene el corazón? El corazón está tirado hacia abajo, a la izquierda y un poquito hacia arriba. Esa es la posición del corazón, en 3D, ¿no es cierto? Y en la radiografía, cuando hay un crecimiento, digamos, del ventrículo derecho, el corazón se ve más hacia la derecha. O cuando hay un crecimiento del ventrículo izquierdo, se ve más a la izquierda. Y eso se ve en la silueta cardíaca. Por ahí nos puede ayudar un poco la radiografía de tórax para ver defectos grandes como cardiomegalias, flujos pulmonares aumentados, tronco de la pulmonar grande. En el ecocardiograma, este es para mí el gol estándar y lo que todo cardiólogo debería de saber. Cardiólogo que no sabe hacer el ecocardiograma no sirve como tal. ¿Por qué? Porque la ecocardiografía es como la ecografía para el médico, digamos, para el radiólogo. No existe un radiólogo que no sepa hacer una ecografía. Pero hoy en día la ecografía ya es de necesidad de poder conocer y hacerla todos ustedes. Todos los diagnósticos ahora se hacen por ecocardiografía también, o ecografía. Incluso hay transductores que se conectan como baterías al celular, a tu celular, y puedes con tu transductor incluso hacer una ecografía a cualquier paciente. Hasta eso vamos a llegar. Ya hay. Entonces la ecocardiografía es una prueba diagnóstica que confirma el diagnóstico. Realiza la clasificación, nos muestra las dimensiones del problema, hace una medición de presiones y la repercusión hemodinámica que puede tener. Y el cateterismo cardíaco, ¿qué es el cateterismo cardíaco? Es entrar, ¿no? Como un catéter venoso central por una vena grande, puede ser acá o puede ser acá, entras hasta el corazón y haces tus procedimientos. Es el cateterismo cardíaco. Dependerá del grado de compromiso pulmonar, compromiso cardíaco y signos de hipertensión pulmonar. Cuando un paciente hace, digamos, un paro cardíaco, entra cateterismo. ¿Qué quiere decir? Cuando hay un paro cardíaco, de una u otra forma, alguna de esas arterias grandes del corazón se cierran, colapsan y dejan de haber vascularización y hacen infartos cardíacos, ¿no es cierto? Entonces, con el cateterismo, ¿qué hacen? Entran como por un catéter venoso central, llegan ahí y entran a ese vasito e insuflan, digamos, no sé, se me ocurre un espiral que lo abre y deja que haya flujo normal. Es el cateterismo cardíaco, ¿sí o no? ¿Dónde está el arte? Es buscar la arteria y entrar con tu catéter para hacer el procedimiento. Esa es la dificultad como tal. Entonces son exámenes que podemos utilizar. En el tratamiento del CIB vamos a ver si es pequeño, sin repercusión hemodinámica. En realidad no hay mucho que hacer, más que controles periódicos, una higiene dental. ¿Por qué higiene dental? Porque puede haber colonizaciones bacterianas que pueden pasar a la sangre, llegan al corazón y pueden hacer coágulos o vegetaciones, ¿no es cierto? Y eso produce complicaciones. Profilaxis para casos de endocarditis bacteriana. Un niño con una endocarditis bacteriana necesita tratamiento antibiótico de larga data. Eso no va a solucionar con antibiótico una semana, 2, hasta 4, 5, 6 semanas de tratamiento antibiótico, hasta que la vegetación se pueda controlar. Y controles de crecimiento.
Ahora, cardiopatías o CIBs con repercusión hemodinámica. Quiere decir que hay una alteración del estado hemodinámico del paciente, que se va a indicar IECAS como vasodilatadores, diuréticos, digoxina y seguimientos por cardiología. Indicaciones quirúrgicas cuando se indica un cierre de un CIB, cuando no hay mejoría del tratamiento médico, cuando hay compromiso del crecimiento. ¿Qué pasa si el niño recibe tratamiento médico, recibe su captopril, su furosemida, su digoxina y no crece, no hay una evolución favorable? Tiene que entrar a tratamiento quirúrgico. En casos de insuficiencia cardíaca congestiva controlada en menores de 6 meses, no controlada, perdón, en menores de 6 meses, ese pequeño se va a descompensar. Presión en la arteria pulmonar es mayor al 50% en niños de 6 a 2 años de edad, ¿no? No se realiza cirugía si hay enfermedad vascular pulmonar obstructiva con shunt de derecha a izquierda. Primero se soluciona el problema vascular. Otra especialidad que está muy de la mano con cardiología serían pues, los cirujanos cardiovasculares. Los cardiovasculares también igual tienen que saber de cardiología, manejo pulmonar para hacer sus terapias y sus tratamientos. Y la otra comunicación también frecuente en pediatría es la comunicación interauricular. Esa es la comunicación que se da a nivel de las dos aurículas, ¿no es cierto? Y esto va a ser básicamente porque va a haber un defecto del tabique interauricular. Y se puede clasificar igual que el tabique interventricular según la localización. Entonces tenemos un CIA tipo ostium secundum, tipo senovenoso, tipo posterior inferior, tipo ostium premium. Esa precisión, ¿con qué examen se hace? Ecocardio, con el ecocardio. El ecocardio te va a decir dónde está la comunicación, en qué tipo de segmento de ese segmento o ese tabique interauricular se produce esa unión. Permite el flujo sanguíneo entre las dos aurículas, localiza en cualquier zona de tabique interauricular, en el foramen oval más o menos 70%. Ese foramen oval es el que está pues desde el nacimiento, es el que permite que haya la circulación fetal, como les decía. Y incluso se supone que cuando un bebé nace todavía con el foramen oval. Si ustedes, por ejemplo, alguna vez auscultan a un recién nacido, pueden escuchar todavía el soplo cardíaco que puede dar por la persistencia del foramen oval. Con las horas, ese foramen oval se va cerrando y el corazón se divide en un corazón con una aurícula izquierda y una aurícula derecha. ¿Ok? Entonces, esa persistencia es por ejemplo, esta anomalía, ¿no?, que puede haber a nivel interauricular. Tiene una incidencia global del 7%, predomina en el sexo femenino, asociación con otros síndromes y se presenta el 30% en la etapa adulta normal. En la clínica al inicio puede ser asintomático, sin compromiso en el peso, la talla, pero pueden consultar por problemas respiratorios a repetición. Son niños que tienen cuadros respiratorios a repetición. Después del segundo año de vida, ¿no?, más o menos a los 2 años, se escucha un soplo eyectivo en el segundo espacio intercostal, una hiperactividad del ventrículo derecho, un frénito en el segundo espacio intercostal izquierdo, reforzamiento del segundo ruido, cianosis, etcétera, etcétera. En los casos de comunicaciones interauriculares grandes y con disminución rápida de las resistencias pulmonares, hacen insuficiencia cardíaca congestiva. Esos pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva pueden o no tener cardiomegalia, no necesariamente, pero sí hay compromiso de la vascularización pulmonar. ¿Ok? En los niños, si yo quisiera saber si tiene cardiomegalia, ¿qué hago? ¿Ah? Se hace una línea media y se mide de acá las líneas equidistantes a los puntos más lejanos, ¿no es cierto? Puede ser el punto más lejano de acá a acá y el punto más lejano de acá a acá, digamos. Sumo y lo divido entre 2 de todo este diámetro. Si pasa el 50%, estamos ante una cardiomegalia, ¿sí o no? Pero también hay una técnica radiológica que es la teleradiografía. Y la teleradiografía es una radiografía en la que le toman al niño a una distancia determinada, en donde la incidencia del radio va a hacer que me dé el tamaño exacto del corazón. ¿Qué pasa si yo me tomo una radiografía con el equipo muy cerca? Mi corazón se va a ver muy grande. ¿Qué pasa si me voy con el equipo muy atrás? Mi corazón se va a ver pequeño. Pero ¿qué pasa si está a la distancia que corresponde? Ahí sí es donde se hace la teleradiografía. Entonces los radiólogos dicen, no, queremos ver también cardiomegalia. No solo nos guiamos en este imagen, sino podemos hacer una teleradiografía también se puede hacer. ¿Ok?
Muy bien. Igual en los exámenes, en el electrocardiograma va a haber alteraciones electrocardiográficas como el QRS normal o desviado a la derecha, bloqueo incompleto de rama derecha, arritmias supraventriculares, flúter auricular, bloqueos, entre otros. En la radiografía de tórax lo que podemos ver, lo que les decía, no vamos a ver tanto el tabique, el déficit o la deficiencia en el tabique, sino el crecimiento de los ventrículos o aurículas. En el ecocardiograma ese es el de elección. Para el diagnóstico permite visualizar el defecto y medirlo, establecer el grado de cortocircuito, la repercusión hemodinámica, grado de crecimiento de las cavidades derechas y la hipertensión pulmonar. Y cateterismo solo si hay dudas diagnósticas o se requiere descartar otra patología asociada. Antes de cateterismo, primero el ecocardiograma, ¿ya? Entonces, el gol estándar de las pruebas cardiológicas para detectar defectos es el ecocardiograma. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? Y el tratamiento básicamente va a ser la restricción del ejercicio, ¿no? Del ejercicio es innecesario, o sea, no se puede restringir. Profilaxis de la endocarditis infecciosa, no está indicada a menos que tengan otros defectos asociados. Lactantes con insuficiencia cardíaca congestiva, tratamiento médico se recomienda y básicamente acá es el uso de diuréticos, entre otros. Comunicación interventricular, catéteres cardíacos y cierre quirúrgico cuando hay una sobrecarga de volumen, ¿no? Y ese es más o menos el cateterismo cardíaco, así entran, ven y clampan o cierran o solucionan el defecto. Y esta es otra patología frecuente en pediatría, ¿no? El ductus arterioso persistente. Fíjense que del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar, ¿no? Pero hay una pulmonar derecha y una pulmonar izquierda que está cerca al arco aórtico. Y la aorta sale del ventrículo izquierdo. El defecto de la persistencia del conducto es básicamente que va a haber una unión entre el arco de la arteria aórtica en su parte más distal con el callado más o menos de la zona de la arteria pulmonar. Va a haber ese cortocircuito. Ahora, se supone que la sangre sale con más presión por la aorta o por la pulmonar. Por la aorta, porque cuando sale la sangre del ventrículo izquierdo, sale con tal fuerza de presión que en teoría debería llegar la sangre hasta la puntita de mi dedo, ¿no es cierto? ¿Sí? Para darle el flujo adecuado. Entonces, ¿qué pasa? Esta sangre que debería pasar por el callado aórtico no pasa en su totalidad, sino va y regresa y congestiona la arteria pulmonar. Entonces, en el tratamiento de esta enfermedad, lo que van a hacer, ¿qué es? Clampar. Se clampa esta persistencia del conducto y se soluciona el problema. Ya no hay más problema. Y el niño va a dejar de hacer estos problemas. Entonces, el ductus arterioso es una estructura vascular que conecta la aorta descendente proximal, fíjense, con la arteria pulmonar principal cerca del origen de la rama pulmonar izquierda, ¿no? Es importante porque este es esencial para la vida fetal, se cierra espontáneamente después del nacimiento en la mayoría de los recién nacidos a término, y en los prematuros el cierre del ductus se produce con frecuencia más allá de la primera semana de vida, especialmente en aquellos que precisan ventilación mecánica. Muchos niños prematuros nacen con su ductus y se quedan con su ductus todavía un tiempito con monitoreo, y después de unas semanas se cierra el ductus y el paciente recupera su estado normal, hemodinámico normal. El cierre del ductus por medio de la contracción, por ejemplo, de las células musculares y edema subendotelial, destrucción del endotelio y proliferación de la íntima. Se inicia después del nacimiento, el cierre del ductus en el primer estadio funcional y en el segundo estadio anatómico. Afecta con mayor frecuencia a las mujeres en una proporción de 2:1 y hasta 3:1, y la incidencia se relaciona más con la edad gestacional y el peso. ¿Qué quiere decir? Niños con edad gestacional prematura o con bajo peso tienen más riesgo de hacer persistencia de conducto arterioso por más tiempo, ¿ok? Favorece la contracción del ductus, por ejemplo, el aumento de las presiones de oxígeno, la disminución de los niveles de prostaglandina, principalmente E2 producidos por la placenta. El cierre funcional está dado más o menos a las 48 horas después de haber nacido, en un 90%, a las 96 horas en un 100% de los recién nacidos.
y mientras el cierre anatómico es completo hasta los 21 días. Y acá las alteraciones de acuerdo al porcentaje, de acuerdo a las edades de gestación, ¿no? En general, cuanto más prematuro, menos pesado sea el bebé o más pequeño, más probabilidad de que tenga su ductus arterioso. Llamamos un ductus persistente cuando este permanece abierto más de 7 días en el recién nacido término, hasta 21 días en los pretérminos, ¿no? En la fisiopatología, con lo que vamos a ver es una caída de la resistencia pulmonar o un aumento de la resistencia sistémica. Un shunt que va a haber un aumento de volumen de izquierda a derecha y produce aumento de la precarga de la aurícula y ventrículo izquierdo con recirculación pulmonar, mientras el volumen sistémico se mantiene. Hay sobrecarga pulmonar, siendo esta la responsable de la mayoría de la sintomatología del paciente. O sea, el síntoma primordial de este va a ser sobrecarga pulmonar. Obviamente, fíjense, si pasa más sangre de la que debe por esta arteria pulmonar, ¿a dónde se va a ir? Se va a ir hacia el pulmón, va a haber un aumento de volumen de circulación o de irrigación al pulmón y este va a producir congestión pulmonar. El niño cuando hace congestión pulmonar hace pues esas imágenes como un parche o radiopacidades en diferentes partes del pulmón, que es parecido a un edema agudo del pulmón, pero eso se llama sobrecarga de volumen a nivel pulmonar, ¿ok? Puede producir edema pulmonar y esto activa los sistemas contrarreguladores simpáticos y la taquicardia y sudoración para su compensación. Entonces, un paciente con una alteración cardíaca, digamos en este caso como un PCA descompensado, va a estar taquicárdico, va a tener sudoración, lo que les decía, pálido, tiene sudor frío y hace edema agudo del pulmón. Ese es un paciente con una insuficiencia cardíaca congestiva. Y acá básicamente lo que vamos a hacer es manejo de volúmenes y resistencias. Morbilidades asociadas, aparte de su cardiopatía, que tenga edema pulmonar, que tenga hemorragia pulmonar, que tenga dependencia de soporte ventilatorio, paciente con fracaso a las extubaciones, que tenga apneas, un niño a ver que tenga displasia broncopulmonar, y a eso que se agregue una PCA o una alteración hemodinámica, va a comprometer más su estado, pues, obviamente. O un paciente que tenga insuficiencia renal, recuerden que la sangre, ¿a dónde se va la sangre? Se metaboliza, se filtra, va al riñón y se excreta, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si no solamente está mal el corazón, también está mal el pulmón y mal el riñón? Entonces también son morbilidades asociadas a insuficiencias renales, ¿no? Y en el caso de los lactantes o neonatos, enterocolitis necrotizante. Dentro de las manifestaciones clínicas, los síntomas van a depender del tamaño y las resistencias pulmonares manejadas por el paciente. Cuando es un ductus pequeño, menor a 1.5 milímetros, no se presentan síntomas y el único hallazgo es la presencia de un soplo sistólico, a lo mucho, ¿no? Cuando un ductus es moderado, digamos de 2 milímetros, va a haber signos de congestión pulmonar como disneas, infecciones respiratorias recurrentes. Se encuentra un soplo sistodiastólico continuo o en maquinaria. Ese es el soplo en maquinaria, es cuando lo escuchas el corazón y el corazón no es un soplo, no es un soplo común, no. Ese es el soplo en maquinaria, ¿no es cierto? El segundo ruido está ligeramente reforzado y hay pulsos, son hiperdinámicos en forma difusa. ¿Y qué pasa si el ductus ya es más de 4 milímetros, o sea, es grande? Va a haber una disnea, taquipnea en reposo, o sea, el paciente va a estar en reposo, pero va a estar taquicárdico, va a tener un aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Y por qué aumenta la frecuencia cardíaca? Por efecto compensatorio. Si el corazón detecta que la sangre no está llegando como debe de llegar a las demás partes del órgano, ¿qué hace el corazón? Late más rápido. ¿Para qué? Para compensar esa sintomatología. Entonces estos niños con este tipo de PCAs grandes, ¿qué hacen? Hacen taquicardia en reposo. Ni siquiera hacen ejercicio, están sentados pero con taquicardia. Se observa hiperdinamia precordial a expensas del ventrículo izquierdo, presión de pulso amplio, soplo sistólico eyectivo en foco pulmonar, soplos diastólicos en foco mitral, y cuando se presenta hipertensión pulmonar y se invierte el cortocircuito, se presenta cianosis, ya se convierte en una enfermedad cianotizante. Por lo general, la persistencia del conducto arterioso es no cianotizante, pero cuando ya hay una descompensación hemodinámica, ya esta patología produce cianosis, ¿no? Y cuando son ductus mayores, va a haber ya pues, un crecimiento de cavidades izquierdas, signos de hipertensión pulmonar con P picudas, S profundas en B5 y B6. En la radiografía de tórax
es difícil ver un ductus pequeño, puede ser, hasta se puede ver normal. Ductus mayores, puede haber aumento en el flujo pulmonar y se va a ver una cardiomegalia con un aumento del botón aórtico o pulmonar. En la ecocardiografía o ecocardiograma determina la presencia del defecto y también nos habla acerca del flujo y de los estándares, ¿no? Lo que decía la importancia de este ecocardiograma. El cateterismo cardíaco solo se hará el cierre percutáneo en pacientes con signos clínicos o ecocardiográficos de hipertensión pulmonar. En el tratamiento es importante la indicación del cierre, la indicación del cierre la determina más la repercusión hemodinámica que el tamaño. Puede ser que tenga un tamaño grande el PSA, pero no hay repercusión hemodinámica. Puede ser que su PSA sea pequeño, pero hay repercusión hemodinámica, hay alteración hemodinámica. Eso va a depender para intentar el cierre quirúrgico. Inicio de líquidos de mantenimiento, etc. Estimulación enteral trófica, leche materna, los AINES. Algunos estudios hablan, ¿no?, que los más estudiados sí han sido la indometacina y el ibuprofeno. Muchos cuadros que tienen PSA, los neonatos, ustedes saben que en neonatología les indican ibuprofeno o indometacina para cerrar para hacer el cierre adecuado. Y en cirugía, definitivamente, cuando son grandes, en niños mayores de 6 meses con ductus menores de 3 milímetros, se puede realizar cierre percutáneo con dispositivos especiales. Lesiones obstructivas, como por ejemplo coartación de la aorta. Estos son otro tipo de lesiones, ¿no? Obstructivas. Cuando son obstructivas son cierres, coartaciones, estenosis. Entonces, fíjense, una coartación de la aorta o una disminución del calibre, del tamaño de la luz de la aorta, también se llama coartación aórtica o estrechez de la aorta, que puede llevar a compromiso hemodinámico. ¿Por qué? Fíjense, la sangre que sale del ventrículo izquierdo no va a ir pues en su totalidad al resto del cuerpo. ¿Qué va a pasar? Va a refluir o va a regresar o va a regresionar o va a aumentar la presión. Al aumentar la presión, este corazón, este ventrículo va a ir creciendo más. ¿Por qué? Porque está trabajando más. Y el músculo y el corazón es un músculo y hacen hipertrofias, hipertrofia ventricular izquierda en este caso, ¿no? La unión del callado aórtico con la parte proximal de la aorta descendente y ocasionalmente se presenta en la aorta abdominal. Y esas son las alteraciones. En este caso, coartación de la aorta. Dentro de las manifestaciones clínicas de este niño con coartación de aorta, ¿qué vamos a ver? Más o menos a las 2 o 6 semanas después del nacimiento, los pulsos son saltones en miembros superiores y disminuidos en miembros inferiores. Obviamente, ¿no? Va a haber una diferencia de pulsos entre miembros superiores y miembros inferiores. Va a haber un galope ventricular, es el ritmo de galope, ¿no? Clic protosistólico, soplo eyectivo en región interescapular izquierda y congestión hepática o hipertensión con diferencia mayor de 20 milímetros de mercurio. En el electrocardiograma se va a ver una taquicardia sinusal, eje derecho, hipertrofia ventricular derecha o izquierda. Fíjense, si hay hipertrofias ventriculares, como les decía, el corazón tiene que trabajar más, crece más. Bloqueos de rama derecha, entre otras. En la radiografía se puede ver cardiomegalia, signos de hiperflujo pulmonar y escotaduras en la margen superior de la imagen, ¿no? Como acá, por ejemplo, se hace un estudio radiodiagnóstico en el que se va a ver la vascularización y se ve este defecto, ¿no? La coartación de la aorta. Acá también se ve el cierre o disminución de la aorta. En radiografía es difícil ver, tendría que ser muy meticuloso y ser, no sé, radiólogo, tener la espada del augurio, ¿no? Para poder ver esto, sí, acá está el defecto, es bastante complicado. En cambio, un ecocardiograma sí es más efectivo, ¿no? Y se puede ver con claridad la lesión propiamente dicha. Entonces, el ecocardiograma va a ser siempre el examen de el gol estándar. Podemos pedir una resonancia magnética porque esto nos va a definir la localización, la severidad de la coartación. Cateterismo cardíaco. En este caso, el cateterismo sirve para hacer diagnóstico y también para tratamiento. Porque entras con el catéter, miras, ves el defecto y lo abres. ¿Se acabó? ¿Sí? Entonces puede ser ambos. Resección o anastomosis del mismo. Entonces, ese es el tratamiento. Otro defecto, otra alteración es a nivel de la estenosis pulmonar. Fíjense, por acá sale la arteria pulmonar y acá a nivel de la salida, que es donde está más o menos la válvula, la zona valvular, se puede producir un área estrecha, una estrechez o producir una estenosis pulmonar. Acá básicamente va a haber una alteración de la válvula pulmonar que lleva a una obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. Se encuentra en forma aislada en un 80-90% y 10 a 20% asociados a algún tipo de patología. Lo que más nos importa a nosotros, más que la fisiopatología, es esto, las manifestaciones clínicas. Algunos niños pueden ser asintomáticos,
Se encuentra en forma incidental al evidenciar un soplo sistólico de eyección en el segundo espacio. Y si da síntomas, ¿qué síntomas va a tener el paciente pediátrico? Disnea de esfuerzo, quiere decir que se agita al hacer algún tipo de esfuerzo por la disminución en el flujo pulmonar, signos de falla cardíaca derecha, habitualmente cianóticas, ¿no? Y cianosis en fases avanzadas, lo que empeora el pronóstico. Y acá está, a nivel de electrocardiograma, lo que vamos a ver, las alteraciones electrocardiográficas. Radiografía de tórax, fíjense, ese botón aórtico está completamente anormal, no es un botón aórtico normal. Peor, la silueta cardíaca, fíjense, no tiene la silueta como debe de ser. Se ve una cardiomegalia que se puede ir asociada a esto, y ese es el gol estándar de siempre, el ecocardiograma, porque esto te va a decir si hay estenosis, etcétera, etcétera. Y en el tratamiento, en los neonatos y estenosis crítica, mantener abierto el ductus con prostaglandina E1, valvuloplastía de emergencia, y la valvuloplastía con balón, ¿no? Sintomático un gradiente de 50, o sea, prácticamente quirúrgico el tratamiento. En la estenosis aórtica es algo parecido, pero ya no a nivel de la pulmonar, sino a nivel de la aorta. Entonces, es una alteración en la válvula aorta que lleva a una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo por engrosamiento, rigidez o fusión de las comisuras valvulares. ¿Qué va a producir? Es una cardiopatía congénita más frecuente con repercusión a edades tardías, cuando se presenta calcificación valvular. Dentro de las manifestaciones clínicas, que es lo que nos importa a nosotros, va a depender del grado y el tipo de estenosis. Fíjense, si hay una estenosis acá, en este punto del punto de salida del ventrículo izquierdo, se va a escuchar un soplo sistólico de eyección. El soplo puede no encontrarse si la obstrucción es severa. Los casos leves pueden ser asintomáticos. Sintomáticos, el paciente va a tener disnea de esfuerzo, va a tener mareos, síncopes, diaforesis. Doctor, mi hijo se marea cada rato, se ha desmayado varias veces en su colegio. Me han dicho que es porque no toma desayuno. Puede ser, ¿no es cierto? Pero a ver, que levante la mano, ¿quién se ha desmayado alguna vez por no tomar desayuno? Raras veces. Pero los niños que se desmayan con frecuencia no es porque con frecuencia no toman desayuno, no es ¿por qué? Porque pueden tener una cardiopatía. Entonces, nosotros, dentro del diagnóstico diferencial de los niños que tienen síncopes o que se desmayan con frecuencia, es interconsultar a cardiología. ¿Para qué? Para que le haga un ecocardio y vea que todo esté bien. ¿Y qué van a buscar ahí? Básicamente, estenosis o alteraciones aórticas, porque es el vaso más grande, que es el que va a dar la circulación a todo el organismo, básicamente. No solamente síncopes, mareos, sino diaforesis y en ocasiones dolor torácico, dolor de pecho. Ojo con esos niños o la mamá que dice, a mi hijo le duele el pecho, todo el tiempo hasta que se agarra el pecho. Doctor, no sé que está enamorado, no es eso, ¿no es cierto? Podemos descartar una cardiopatía o un problema cardíaco. Los pulsos periféricos pueden estar normales o débiles, y en la estenosis severa se presentan con signos de falla cardíaca y shock cardiogénico. Igual, los exámenes de electrocardiograma vamos a ver que la mayoría es normal y se observan hallazgos secundarios en hipertrofia ventricular izquierda. Obviamente, como hay una obstrucción de la salida de la sangre del ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo va a hipertrofiarse. En la radiografía también podemos encontrar esos signos de aumento del tamaño cardiomegalia, ¿no? Con prominencia del botón aórtico, y este es el gol estándar siempre. Ecocardiograma hace el diagnóstico, define la anatomía de la válvula, si es unicúspide, bicúspide o tricúspide, la posición de la estenosis, el gradiente de presión ventricular izquierdo. Y en el tratamiento es importante que en recién nacidos comprometidos se debe estabilizar hemodinámicamente con prostaglandina E1. En pacientes con estenosis leve que toleran, se puede hacer seguimiento clínico y ecográfico, ver en el tiempo cómo va. La dilatación con balón o cirugía se realiza cuando la gradiente de presión es mayor de 75 milímetros de mercurio, aún sintomáticos. Todos los pacientes deben tener profilaxis para endocarditis bacteriana. ¿Por qué? Todas estas patologías, ya sea a nivel valvular, cualquiera que sea la patología, puede producir vegetaciones. ¿Por qué? Porque va a haber como un reflujo sanguíneo. La sangre no sale completamente, sino refluye un poco, se queda, regresa, y eso puede producir formación de vegetaciones y producir infecciones cardíacas, ¿no? O endocarditis bacterianas. La parte quirúrgica se realiza la valvulotomía abierta con una supervivencia del 90%. Fíjense, si la lesión es esta, claro, qué fácil será entrar y cortar nada más esto y que se pase la sangre como debe pasar, pero es todo un procedimiento, ¿no es cierto? Es un procedimiento cardiológico muy importante y muy delicado.
Y dentro de las cardiopatías cianotizantes, ya llegando a pasar al otro punto, tenemos la tetralogía de Fallot, ¿no? Y la tetralogía de Fallot, como su nombre lo indica, pues no son alteraciones en las que va a haber una comunicación interventricular, estenosis pulmonar de origen biventricular de la aorta o cabalgamiento e hipertrofia ventricular derecha. Esa es la tetralogía de Fallot. Como va a haber esta patología, el paciente obviamente va a ser cianosis, pues es un paciente que va a estar con la boca moradita, con las extremidades oscuras, ¿no? Y se pueden asociar a otro tipo de cardiopatías como CIA, CIB, entre otros. Es la cardiopatía cianotizante más frecuente, representa el 10% de las cardiopatías congénitas con una prevalencia de 0,26 a 0,48 por cada 1000 nacidos vivos. Está asociada a un arco aórtico derecho con una 17-25% en la cava izquierda, con un 11% de implantación anómala de las coronarias y 5%, y síndrome de Down un 8%. Esta tetralogía de Fallot es una cardiopatía compleja que se puede corregir, pero con cirugías, y son cirugías que se van a ir dando progresivamente de acuerdo a la necesidad del paciente, ¿no es cierto? Puede haber un Fallot típico, un Fallot rosado, un Fallot extremo y una fallotización de una comunicación interventricular. Entonces, niño con tetralogía de Fallot va a lucir así cianótico, no luce rosadito. Siempre cuando nacen, los bebés nacen medios moraditos, ¿no es cierto? Pero cuando empiezan a llorar, cuando ya se le empieza a hacer el Apgar al minuto, el paciente ¡guau! Empieza a llorar y ahí empieza a cambiar de color, porque cada vez que llora se abren los alveolos, se empieza a ver una ventilación mejor y el bebé cambia, ¿no es cierto? Y llega a ser rosadito. Pero ese niño que no cambia o no llega a ser rosadito, también es importante tener en cuenta que puede tener una cardiopatía. Si esto se agrega algún soplo cardíaco y vemos que es cianotizante, al toque su ecocardio y te va a decir, mira, ¿sabes qué? En el ecocardio hemos encontrado que se describen las 4 alteraciones que se han manifestado. Entonces, la mayoría presentan cianosis de nacimiento, ¿no? Siendo su principal manifestación. Se pueden auscultar un soplo sistólico de eyección y hay retardo en el crecimiento. Va a haber acropaquia con la hipoxia crónica. La acropaquia son esos dedos pues en vidrio esmerilado, uñas en vidrio de reloj, alteraciones cianotizantes en la parte más distal de los dedos, ¿no es cierto? El corazón en bota, fíjense, o bota suiza, algunos le dicen, ¿no? Crisis hipóxicas o niños azules, frecuentes al despertarse por la mañana, polipnia, irritabilidad, episodios graves que pueden ir con síncopes, convulsiones, entre otros. En el electrocardiograma, signos de hipertrofia ventricular derecha. En la radiografía, imagen en bota o zapato sueco. Ahí está, esta es la imagen en bota o zapato sueco. Esta es una tetralogía de Fallot. Y el ecocardiograma hace el diagnóstico describiendo las 4 alteraciones antes mencionadas. En esta transposición de grandes vasos va a haber una discordancia de conexión de las arterias, aorta pulmonar, donde el ventrículo derecho da origen a la aorta, el ventrículo izquierdo da origen a la pulmonar, y esta es otra patología, ¿no? Transposición de grandes vasos. Ya, esta es más compleja todavía de operar. ¿Qué vamos a operar una transposición de grandes vasos? Por lo general, los cardiovasculares o los médicos encargados de esto, lo que hacen es, hacen cirugías como para poder compensar un poco la circulación, disminuir las presiones en las cavidades donde se manejan volúmenes. Pero corrección al 100% no se va a poder ver, ¿no? Puede haber una dextrotransposición, levotransposición, y es más compleja. Igual, fíjense, este corazón ya no tiene ni forma de corazón, ¿no es cierto? A nivel torácico, que vamos a dar el corazón en forma de huevo, miran, ¿no? Entonces, esto también se puede diferenciar con una ecocardiograma. En el ecocardiograma es la que va a hacer el diagnóstico y permite observar las alteraciones asociadas como CIB y ductus, entre otros. Atresia tricuspidia, también igual, la atresia tricuspidia es la ausencia en la conexión aurículo-ventricular derecha, ¿no? Entre la conexión aurículo-ventricular derecha, aurícula derecha se conecta, dice, con su homóloga izquierda a través de su foramen oval, o aún CIA, llevando al ventrículo derecho hipoplásico, corazón univentricular izquierdo, también igual, atresia tricuspidia. Manifestaciones clínicas también puede haber cianosis, disminución del flujo pulmonar, va a haber alteraciones electrocardiográficas. En la radiografía puede haber una silueta cardíaca que puede ser normal o presentar cardiomegalia. Este es el que va a ser el diagnóstico siempre, el ecocardiograma, en la que va a evidenciar la ausencia de la válvula tricúspide y cateterismo cardíaco, ¿no? En el tratamiento, si la disminución del flujo pulmonar, dice, si hay disminución del flujo pulmonar, mantener el ducto abierto con prostaglandina E1.
si hay hiperflujo con falla cardíaca, diuréticos e inotrópicos. Y la cirugía también está indicada a este tipo de pacientes. Y estos son los procedimientos más frecuentes en cardiología, lo que nosotros vemos, ¿no? Cuando nosotros tenemos un paciente cardiópata y lo mandamos a que haga algún tipo de cirugía, no sea un centro especializado como el Lincoln, dice, no, ya, pues hay una fístula de Blalock-Taussig modificado. ¿En qué consiste esta cirugía? Fíjense, es la anastomosis entre la arteria subclavia derecha o izquierda a la arteria pulmonar homolateral a través de un injerto con politetrafluoretileno. ¿Para qué? Para compensar la estabilidad hemodinámica. Los que quieren ser cardiovasculares, esta va a ser nuestra cirugía del pan de cada día. Es como el cirujano que sabe operar apéndice, vesícula. Los cardiovasculares, voy a hacer una Blalock-Taussig, ya se acabó. Un cerclaje de la pulmonar, una cirugía de Glenn. ¿Qué es una cirugía de Glenn? Es aquella anastomosis entre la vena cava superior derecha y la arteria pulmonar para mantener el flujo constante ventricular y así disminuir el riesgo de malformaciones arteriovenosas. Fíjense, es como cirugías que hacen dentro de la vascularización del corazón, propiamente dicho. ¿Para qué? Para estabilizar hemodinámicamente, para que no haya repercusiones hemodinámicas, para que no haya crecimientos ventriculares, auriculares, para que el paciente no esté cianótico, etc. ¿Sí? Entonces esas son las cirugías, ¿no? La cirugía de Fontan, por ejemplo. La cirugía de Fontan es aquella cirugía en la que se hace una anastomosis entre la aurícula derecha y la arteria pulmonar en corazones que se comportan como univentriculares. La cirugía de Norwood, por ejemplo, entre otros, la atrioseptostomía de Raskin, entre otros, y procedimientos de Roche. Fíjense, todo lo que pueden hacer con el corazón, ¿no? Obviamente es para un lugar especializado donde corresponde para hacer este tipo de cirugías. No lo van a hacer en un hospital como, digamos, como el de acá, ¿no? Ojalá que algún día lleguemos a esto, pero todavía no llegamos a este tipo de cirugías, ¿ya? Y esas serían las más frecuentes nada más. Muy bien, y eso sería con respecto a cardiopatía, chicos. ¿Preguntas? Fácil, ¿no? Yo les estoy enseñándoles desde el punto de vista pediátrico, lo que a ustedes les puede interesar. Yo no estoy yendo a la parte de cardiovascular, tampoco a la parte de cardiología. Lo que tienen que entender es que las cardiopatías en los pacientes pediátricos, como cualquier enfermedad, siempre es importante un diagnóstico precoz. Pero ¿cómo me doy cuenta del diagnóstico? Si escucho y detecto por lo menos un soplo, si escucho o detecto una falla en algún ruido cardíaco, si veo una placa radiográfica o alguna alteración que me llame la atención, sea botón aórtico, zapato en bota de suero o bota suiza, o veo de repente hipertrofia de algún ventrículo, una aurícula, o de repente en un electrocardiograma veo la presencia de ondas P, los complejos alterados, no sé, entre otras. O por último, si es que tengo dudas, interconsulto al cardiólogo y le hacen su ecocardiografía. En el ecocardiograma salen todas las alteraciones que pueda tener el pequeño, ¿sí? Pero lo más importante va a ser siempre tratar de estabilizar y darle al paciente la posibilidad de que siga creciendo y desarrollando hasta que se pueda hacer una cirugía definitiva si es que lo ameritara o si es que lo necesitara, ¿no? No todas las cardiopatías congénitas en pediatría tienen solución. Muchas no tienen solución. Se hacen cirugías como las que les he mostrado al final que pueden solapar, que pueden compensar algún estado hemodinámico, pero no solucionar su problema. Algunas sí se solucionan. Un CIA se cierra, un CIB se cierra, un PCA se cierra, una transposición de grandes vasos no siempre. Hay que ver qué es lo que le conviene al paciente, en qué situación, cuáles son las cirugías recomendadas para ese tipo de patologías. ¿Ya? Eso sería todo. ¿Qué más? ¿Preguntas? Y en los pacientes pediátricos también es importante, cuando hay problemas cardíacos, sea cual sea, y tiene alteración hemodinámica y va a producir un cuadro de insuficiencia cardíaca congestiva, no solamente es darle el diurético, también es manejar volumen. Quiere decir, si a este bebé por polidiciga, digamos, de 8 kilos, ¿cuánto le corresponde? El volumen, 8 kilos. ¿Cuánto? Mucha inteligencia artificial, ¿a cuánto? 800. 800 mililitros. Yo no le voy a dar 800 mililitros a ese niño si es cardiópata, si tiene un CIA o CID, un PCA que lo está descompensando hemodinámicamente. Si no, manejo volúmenes. Le doy menos volumen, de repente un 50%
homogeneizar el volumen, para que ese niño maneje pocos volúmenes, no se congestione y pueda desarrollar. ¿Entienden? Eso es el tratamiento que nosotros hacemos como médicos clínicos de ese tipo de cardiopatías. Nosotros los pediatras no vamos a solucionar la cardiopatía, porque eso lo vamos a operar, pero yo sí lo puedo compensar manejando volumen, dando profilaxis antibiótica si es que hay endocarditis, manejando balances hidroelectrolíticos, manejando volemias, manejando glucosa, etc. Ese es el manejo clínico nosotros. ¿Ya? Muy bien, chicos, eso es todo. Nos vemos el día lunes.